Método epidemiológico. El método epidemiológico es la sucesión de etapas que permite realizar una investigación, el cual se utiliza para conocer las características y el desarrollo de las enfermedades, con el fin de dominarlas y transformar el estado de salud de la población donde se desarrolla. La primera etapa es la concepción de la idea. En esta se organiza y resume la información de eventos o casos de una enfermedad de acuerdo con las variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona. Sigue el planteamiento del problema, que es la identificación de factores o variables involucrados en el proceso causal del fenómeno en estudio. 3. Objetivos. El conocimiento de la magnitud facilitará la determinación de las prioridades en la actuación sanitaria, ya que no se pueden abordar todos los fenómenos a la vez. Revisión conceptual del tema. Dentro de este encontramos la revisión bibliográfica, la cual es una modalidad de trabajo académico para elaborar artículos científicos, trabajos de fin de grado o tesis. El objetivo principal es realizar una investigación documental, es decir, recopilar información ya existente sobre un tema o problema. También encontramos la revisión de los antecedentes. Los antecedentes de la investigación se refieren a la revisión de trabajos previos sobre el tema de estudio, realizados en instituciones de educación superior. Constituyen fuentes primarias ya que aportan los datos del estudio, sean de la naturaleza numérica o verbal, muestra, población, categorías emergentes, resultados y validaciones, entre otros. Deben presentarse de manera secuencial y los puntos que se deben extraer de cada antecedente son los siguientes: nombre del trabajo, autor o autores, fecha, objetivo de la investigación, síntesis de la situación problemática planteada, metodología utilizada para el estudio, resultados y conclusiones. Después vamos con lo que es la formulación del marco teórico. Esto significa sustentar teóricamente el estudio, implica analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Pues es la descripción, explicación y análisis en un plano teórico del problema general que trata la investigación. Su objetivo es ubicar el problema y el resultado de sus análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes y orientar todo el proceso de la investigación. Sus características son la amplia descripción y análisis del problema del estudio, orienta hacia la organización de datos o hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Los elementos del marco teórico son los conocimientos sobre el tema, teorías sobre el tema, antecedentes sobre el problema, datos estadísticos, hipótesis y variables. Las etapas de la elaboración del marco teórico son la revisión de la literatura correspondiente, después la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Formulación de la hipótesis. Estas son algunas de sus características. No debe contener palabras ambiguas o no definidas. Los términos generales o abstractos deben ser operacionables. Los términos abstractos que no tienen referente empírico no son considerados. Los términos valorativos no se consideran por no comprobarse objetivamente. Cuando sea posible, debe formularse en términos cuantitativos. La forma sintáctica debe ser de una proposición simple. La hipótesis causal o estadística debe considerarse solo dos variables. Deberá excluir tautologías. Esto quiere decir repetición de una palabra o su equivalente. Deberá evitar el uso de disyunciones, lo que aparecen en proposiciones compuestas del tipo P o Q. Deberá estar basada en el conocimiento científico ya comprobado y tomarlo como punto de partida. Deberá ser doblemente pertinente en su referencia al fenómeno real de investigación y en el apoyo teórico que la sostiene. Deberá referirse a aspectos de la realidad que no han sido investigados aún. Y finalmente, una característica de la hipótesis científica es su fidelidad. Esto implica que una vez comprobada pueda perfeccionarse a través del tiempo. Planificación del estudio, que comprende la selección y operacionalización de variables. La operacionalización de variables es el proceso de llevar una variable de nivel abstracto a un plano concreto. Está conformado por varios pasos. Paso 1 es la definición de la variable, es la característica que se va a medir. Segundo paso, determinar las dimensiones de la variable. Cuando el concepto tiene varias dimensiones o clasificaciones o categorías, estas deben especificarse en el estudio. Tercer paso, establecer los indicadores y subindicadores necesarios, que son la expresar razones, proporcionar tasas o índices, permitir hacer medible la variable. El cuarto paso es elaboración de escalas de medición. Es una sucesión de medidas que permiten organizar datos en orden jerárquico. Las escalas de medición pueden ser clasificadas de acuerdo a una degradación de las características
de la variable. Estas escalas son nominal, ordinal, intervalo y razón. Categorías y escalas de medición. Las escalas de medición se definen por las operaciones matemáticas que pueden ser usadas en su manipulación. Se distinguen por escalas nominales, escalas categóricas, escalas de intervalo y escalas de razón. Las primeras, que son escalas nominales, comprenden datos que no tienen un orden, como lo son los datos dicotómicos. Estos solamente pueden utilizar dos valores como vivo o muerto. Los números o otros símbolos que se usan simplemente para clasificar un objeto, persona o característica. Por ejemplo, los números de una ficha clínica, teléfono, números de camisetas de algún equipo de fútbol o más. La escala ordinal o de rasgos comprende los datos ordinales como un mínimo de 3 valores posibles y con un número total limitado. Los objetivos en una categoría no son diferentes de los objetos en otras categorías de estas mismas escalas, sino tienen una relación entre ellas. Este puede ser mayor, más alto, más difícil, y un ejemplo de ellas puede ser una clase socioeconómica o la escala de Glasgow. Después, la escala de intervalo. Esta comprende datos continuos o datos discretos que contienen un elevado número de posibles valores. Las distancias entre cualquier par de números, y se caracteriza por tener una unidad común de las medidas que asignan un número real o todos los pares de un objetivo en un conjunto ordenado. Aun cuando el punto cero y la unidad de medida son arbitrarios, la razón entre dos intervalos es independiente de esta unidad y de este punto. Las escalas de razón tienen su origen en el cero verdadero, y en ella la razón de dos puntos de la escala es independiente de la unidad de medida. Por ejemplo, la masa, el peso, la distancia, el tiempo que mide en esta escala. El orden de estas escalas indica la cantidad relativa de información que contiene cada una de ellas. Las unidades de análisis son entidades principales que se están analizando en un estudio. Es el qué que se está estudiando o a quién que se está estudiando, y en la investigación de las ciencias sociales, las unidades típicas de análisis incluyen individuos, grupos, organizaciones sociales y artefactos sociales. Estas unidades de análisis son elementos del universo. Sus características establecen los límites que incluyen y quién excluye del universo. Es quien se predica una propiedad, sobre quién tomó la medición o a quién se lo preguntó. Por ejemplo, pueden ser individuales, colectivos, productos del quehacer humano. Por ejemplo, los individuales pueden ser estudiantes, trabajadores, beneficiarios, en colectivos, escuelas o grupos, y en productos de quehacer humano, libros, informes o una historia clínica. Análisis de datos. El análisis de datos tiene múltiples facetas y enfoques que abarca diversas técnicas en una variedad de nombres en diferentes negocios, la ciencia y los dominios de la investigación. Los datos se coleccionan y se analizan para indagar cuestiones, probar conjeturas o probar la invalidez de teorías. El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Existen dos grandes familias de técnicas en el análisis de datos. La primera son las técnicas cualitativas, en la que los datos son presentados de manera verbal o gráfica, como los textos de entrevista, las notas o los documentos. Número 2. Las técnicas cuantitativas, en las que los datos se presentan de forma numérica. Prueba piloto. La prueba piloto es una puesta en práctica de un experimento tendiente a considerar las posibilidades de un determinado desarrollo posterior. También puede entenderse como una primera puesta en una escena de un determinado proyecto con la intención de considerar las facilidades de implementación. La prueba piloto se usa en innumerables contextos como una forma de limitar efectos negativos, pérdidas económicas, de recursos, tiempo, etc. Un ejemplo de una prueba piloto es el siguiente. Para una investigación se realizó una prueba piloto a los primeros 25 clientes de la lista, lo cual dio pauta para resolver las preguntas 1 y 5.
ya que las respuestas estaban confusas y no obtenían la información requerida. Ventajas de la prueba piloto. Una prueba piloto ayuda a evaluar con anticipación la precisión de las instrucciones y ver si todos los participantes las entienden. Las encuestas piloto también permiten ahorrar recursos económicos, encontrar errores oportunamente, obtener resultados fiables y modificar el instrumento. La recolección de datos. La recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes con el fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. Para esto existen diferentes métodos y técnicas de recolección de datos que te pueden ser de utilidad, como por ejemplo las entrevistas telefónicas, cuestionarios, observación, grupos focales, entre otros. La elección del método depende de la estrategia, el tipo de variable, la precisión deseada, el punto de recolección y las habilidades del encuestador. Una vez realizada la recolección de datos, sigue el procesamiento, análisis e interpretación de ellos. Estas etapas se encuentran estrechamente ligadas. El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. Para realizar lo anterior tenemos técnicas como la codificación y la tabulación. La codificación es un proceso técnico mediante el cual los datos obtenidos se clasifican en categorías y se traducen en la tabulación es el proceso mediante el cual los datos Conclusiones y sugerencias. Las conclusiones deben dar respuesta a los objetivos de la investigación. Deben ser claras, precisas, alcanzables y no repetir en las mismas algunos resultados del estudio. Las sugerencias deben estar en correspondencia con las conclusiones del estudio, ser claras y alcanzables. Los informes de investigación tienen distintos objetivos y se dirigen a diferentes lectores. Un informe debe contar con introducción para familiarizar al lector con el problema de investigación, su importancia para el campo que se trate y el contexto en que se desarrolló el estudio. Sección de métodos para describir las actividades encaminadas a colectar y analizar los datos. Debe contar con los participantes, características básicas de los mismos como el género o la edad. También se describe el diseño de estudio. Los resultados, ya sea que se hayan sustentado o no las hipótesis, los resultados deben presentarse de la manera más exacta y completa posible. Sección de discusión, suele dedicarse a analizar las limitaciones del estudio, la interpretación de los resultados y las recomendaciones que incorporan las implicaciones del estudio. De manera general, este es el formato representativo para la elaboración de informes. Esto sería todo, muchas gracias por su atención.